Porque si además se ha dejado de predicar la palabra y los cultos de muchas iglesias se han convertido en teatros, en circos, en grandes megaconciertos, ¿cuándo oímos como iglesia la voz de Dios? ¿Es que acaso no dice el Señor a su pueblo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Lo dice 7 veces, para que no haya ninguna duda de que Dios quiere hablar y comunicar cosas a su pueblo. Pero su pueblo está tan ocupado en tantas actividades, tan entretenido en tantas cosas, que se olvidan que lo principal no es atender tanto la obra del Señor, sino pasar más tiempo con el Señor de la obra. Y mis queridos hermanos, leyendo en estos días el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, yo pensaba, digo, Señor, esto que le pasó a esta iglesia, ¿cuántas iglesias están viviendo esta realidad? En el libro del Apocalipsis, queridos hermanos, el último mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, le dice así. Mientras están buscando ese texto en Apocalipsis capítulo 3, permítame decirles que el libro del Apocalipsis no se escribió para asustar al creyente, sino todo lo contrario. El libro del Apocalipsis es verdad que tiene un lenguaje diferente a los demás libros de la Biblia. Aparecen una serie de cosas que no aparecen en ninguna otra parte de la Escritura, pero se escribió como una revelación del Señor Jesucristo a la iglesia, para que la iglesia supiera cómo tenía que comportarse en los tiempos finales, para que la iglesia no estuviera distraída ni despistada, sino que supiera en todo momento discernir e interpretar adecuadamente las señales de los tiempos. Y el Señor decide escoger a 7 iglesias, que hoy en día, dicho sea de paso, no existe ninguna de ellas, porque todas estaban en lo que hoy en día es Turquía. Y Turquía es un país 100% musulmán. No digo que no haya cristianos, pero estas iglesias como tal ya no existen. Pero en aquel momento eran iglesias importantes. Probablemente todas, directa o indirectamente, fueron fundadas por el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje, como Silas, Timoteo, Tíquico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él utilizó la iglesia de Éfeso como la base, como la iglesia madre, y de ella salieron obreros a todas partes y fundaron iglesias en Sardis, en Tiatira, en Filadelfia, en la Odisea, en Pérgamo y en muchas poblaciones. Y cada iglesia era diferente, ninguna perfecta, ninguna completa, pero todas recibieron su respectivo mensaje. Y a la última de todas, a la iglesia que más se asemeja, a la iglesia que más se parece a la iglesia del siglo XXI, le dice esto el Señor: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina, como siempre termina el mensaje a las iglesias: y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un instante, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche gloriosa.
Esta noche en la que hacemos historia, Señor. Esta noche que estaba en tu corazón desde hace mucho tiempo, Señor. Pero que ahora nos permites disfrutar todos juntos en armonía. Así como tú le decías a tus iglesias antaño que tenían que oír la voz de tu Espíritu hablando, yo te pido, Señor, que en esta noche nos hables y que oigamos tu voz y que estemos atentos a la instrucción, a la reprensión si hace falta, a la exhortación, porque yo quiero, Señor, que todos los presentes que estamos aquí y los que después algunos vean este mensaje puedan decir: hoy el Señor habló a mi vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este libro lo escribe Juan, el discípulo amado, aquel que se atrevió a poner su cabeza en el costado del Señor y oír el latido de su corazón. Aquel que se atrevió a decirle: ¿quién es el que te va a entregar, maestro? Cuando todos los que estaban sentados esa noche a la mesa le dijeron al Señor: ¿seré yo? ¿Seré yo? Juan no hizo esa pregunta. Juan sabía perfectamente que él no iba a traicionar ni a vender al Señor. Juan le dice al Señor: ¿quién es, Señor? Y él recibió en aquel momento, sentado en aquella mesa en Jerusalén, la revelación del traidor, de quién iba a traicionar y a vender al Señor por 30 piezas de plata. Judas Iscariote. Y ese hombre que llegó un día a decirle al Señor: Señor, ¿quieres que ore para que caiga fuego del cielo y destruya a esta población? Ese hombre que el Señor le dijo: eres como el trueno, impetuoso, violento, agresivo, hijo del trueno. A ese que lo denominó y lo catalogó así, después lo conoceríamos como el discípulo del amor. El cambio que se produce cuando una persona se pone en las manos del Maestro. Amén, hermanos. Te cambia completamente la vida. Tu forma de pensar, tu forma de vivir, todo lo cambia el Señor cuando le dejamos a Él que nos cambie. Y ese hombre se atreve a escribir un evangelio extraordinario, sin desmerecer al evangelio de Mateo, ni el de Marco, ni el de Lucas. Sin lugar a dudas, el evangelio de Juan es un evangelio completamente diferente. Si no fuera por ese evangelio, nunca sabríamos que Jesús mantuvo una larga y profunda conversación a solas con una mujer junto al pozo de Samaria, la famosa mujer samaritana. Aquella mujer que le dijo: me parece que tú eres profeta. Era mucho más que un profeta. Aquella mujer que no se ofendió cuando le dijo el Maestro: llama a tu marido, dile que venga. Y ella le dice: es que yo no tengo marido. Y el Señor le dijo: muy bien la respuesta, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿No les llama la atención que salió a las 3 de la tarde con el calor abrasador de esas tierras a buscar agua y que no había nadie? A nadie se le ocurría salir a esas horas tan calurosas a buscar agua, pero era la hora a la que ella podía salir y ninguna mujer del pueblo la insultaría mientras la viera por la calle. Cuando el Señor Jesucristo le dice a aquella mujer: dame de beber, y ella se queda sorprendida porque primero un hombre nunca en aquella cultura le iba a pedir nada a ninguna mujer, menos siendo samaritana. De hecho, ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí un vaso de agua? Y entonces el Señor le dice aquella frase célebre: si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías que te diera agua viva. Y se produce una conversación extraordinaria solamente en el Evangelio según San Juan. Nunca Marcos nos dijo nada de esto, ni Lucas, ni Mateo, solamente Juan. Si no fuera por este anciano, por este viejito llamado Juan, nunca sabríamos que en Jerusalén había un estanque llamado el estanque de Betesda, donde había multitud de enfermos esperando el movimiento del agua, que por cierto nunca se producía, porque preferían
esperar en esa leyenda de aquella época que ir al templo, que era una cueva de ladrones, donde hacía muchos siglos que el Señor había retirado su gloria de ese lugar. Si no hubiera sido por Juan, nunca hubiéramos sabido eso. Si no hubiera sido por este hombre, nunca sabríamos que Jesús resucitó a un hombre después de 4 días de estar sepultado en un cementerio. Su íntimo amigo Lázaro. Si no hubiera sido por Juan, nunca sabríamos que el Señor escupió, hizo lodo, barro, y se lo untó en los ojos a un pobre ciego de nacimiento y lo mandó a la otra punta de la ciudad, no al estanque de Betesda, sino al estanque de Siloé, y cuando regresó, regresó viendo. Es decir, Juan era un hombre muy detallista, que se daba cuenta de que el Señor Jesucristo no solamente tenía tiempo para las multitudes, para atender a las masas, sino también para atender a la gente, individualmente hablando. A la viuda, al huérfano, al niño, al religioso, a la pecadora, etcétera, etcétera. Y ese hombre que conoció tan de cerca al Señor, que fue el único de los 12 discípulos que murió de muerte natural, el Imperio Romano intentó matarlo en más de una ocasión, de muchas formas, pero no lo consiguió. El Señor lo protegió porque le había dado una promesa. La promesa se encuentra en el último capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Yo quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Se acuerdan? Y algunos discípulos dijeron, no va a morir, Juan no va a morir. Y Juan aclara y dice, el Señor no me dijo que no iba a morir. El Señor lo que me dijo es que yo quedaría hasta que Él viniera. Y lógicamente se refería en visión, a través de las revelaciones y sueños del extraordinario libro del Apocalipsis. Y a este hombre, con casi 100 años de edad, lo destierran a la isla de Patmos para que se muera de frío, de hambre o de sed. Pero es en aquel lugar donde ya humanamente ya no hay nada que hacer, cuando la revelación más extraordinaria del mundo sobre la persona de Jesús se le manifiesta a él. Hasta el punto que ese hombre que conoció tan de cerca al Señor, ese hombre que conocía cosas que nadie sabía, porque tuvo el privilegio de tener en su casa nada más y nada menos que a María, la madre del Maestro, las conversaciones, ¿no?, que habrán tenido hasta altas horas de la noche hablando del Señor. Ese hombre en la isla de Patmos, cuando lo vio, dice que caí como muerto a sus pies, pero el Señor puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe en un libro lo que va a suceder en el tiempo futuro. Y ahí viene el libro del Apocalipsis, un libro extraordinario, un libro con unas revelaciones magníficas que todavía hasta el día de hoy a más de uno lo dejan con la boca abierta. Y me produce muchísima tristeza y dolor en mi corazón cuando oigo creyentes que dicen, hermano, yo nunca, mientras me congregué en tal o en cual iglesia, nunca oí un estudio sobre el libro del Apocalipsis. No tenía ni idea de lo que significaba eso de los cuernos y los caballos que cambian de colores y los sellos y las trompetas y la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Es una tragedia que la iglesia del siglo XXI haya perdido el conocimiento de uno de los libros más importantes que jamás se hayan escrito. Porque no es la información única y exclusivamente de tragedias y de calamidades que van a suceder, sino es la revelación de la persona, de la esencia del Señor Jesucristo. Porque nunca terminaremos de conocerlo en su totalidad. Porque Él es Dios. Y a Dios nunca terminaremos de conocerlo tal y como Él es al 100%. Por eso necesitamos una eternidad, porque por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, por muchos diplomas que obtengamos en la vida, nunca en esta vida, con tantas limitaciones de toda índole, podremos llegar al conocimiento de lo que es nuestro Dios y de las grandezas de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y tantas preguntas tiene uno, ¿verdad? Decir, Señor, ¿para qué creaste tantos satélites y tantos planetas? ¿Y para qué una dimensión gigantesca del universo? Sino solamente para que el hombre viviera en un planeta llamado Tierra. ¿Y por qué hiciste esto y aquello? Y hay tantas cosas que le preguntaríamos al Señor, ¿verdad? Pero el libro del Apocalipsis nos habla sobre todo de la situación de la iglesia de los últimos tiempos.
Nosotros no vivimos en el siglo I. No sé si hubiéramos aguantado la presión y las persecuciones y el altísimo precio que se tenía que pagar como cristiano en aquella época. No lo sé. Nosotros no vivimos en la época de la persecución de la Santa Inquisición en la Edad Media en España o en Latinoamérica, que también vinieron. El Señor decidió que viviéramos en la recta final de la historia de la Iglesia. Y el Señor nos da una fotografía, una radiografía de cómo iba a ser la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia, como decían, rica, una iglesia que llegaría a decir, de ninguna cosa tenemos necesidad, pero una iglesia que perdió lo más importante que puede tener una iglesia. ¿Saben lo que es? La presencia misma del Señor. La presencia del Señor es lo más importante que puede haber en esta noche entre nosotros. Da igual si tenemos un templo bonito o muy humilde. Da igual si nos tenemos que reunir a la sombra de un árbol o en una cueva o al aire libre, da igual. Pero siempre y cuando esté el Señor entre nosotros, da igual el lugar. Si tenemos micrófono o no, con luz o sin luz, da igual. Pero si el Señor está, ese lugar es santo y sagrado. Pero podemos tener la iglesia más lujosa del mundo, la catedral más llena de lujo, pero si no está el Señor, eso no sirve absolutamente de nada. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. No a un templo pagano de Corinto, no a un templo pagano de la época romana, no. A una iglesia cristiana como podríamos ser nosotros en esta noche. Perdieron la presencia del Señor y no se habían dado cuenta, que es lo peor. Porque cuando alguien pierde algo y se da cuenta, lo busca, ¿sí o no? Cuando alguien pierde el teléfono, las llaves o lo que sea, inmediatamente uno lo busca. A ver dónde fue la última vez que lo usé, dónde estuve, fue allí. Pero cuando alguien pierde algo y no se da cuenta, es una tragedia. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que perdieron la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. Entonces mi pregunta es, cuando esa gente se reunía para cantar, ¿a quién le estaban cantando? Porque que yo sepa, esta noche, ¿a quién le hemos cantado? ¿A quién hemos adorado? Al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Sí o no? Que siempre sea así. No le hemos cantado a un hombre. No le hemos cantado a una imagen, a un santo. Le hemos cantado a Él que está aquí con nosotros en esta noche. Aleluya. Pero si el Señor no estaba en la iglesia de la Odisea, ese culto, ¿a quién se lo estaban celebrando? Qué tremendo, hermanos. Es que no es la primera vez que una persona pierde algo en la Biblia y no se da cuenta que lo ha perdido. Ya le pasó a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Lo tuvo todo y lo perdió todo. Por celoso, por rebelde y sobre todo por desobediente. Dice que el Espíritu del Señor se apartó de él y él no se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a Sansón, que pensaba que podía pecar toda la semana y arrepentirse el último día, hasta que perdió la presencia del Señor de su vida y no se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a José y María, que salen de la fiesta de Jerusalén y caminan rumbo a Nazaret donde vivían, y María creyendo que el niño estaba con el padre y el padre pensando que estaba con la madre. Resulta que cuando se encuentran los dos se dan cuenta de que el niño se ha quedado en Jerusalén y ninguno se había dado cuenta, y tienen que dar marcha atrás y encontrar al niño que se había quedado en Jerusalén. Y yo siempre he dicho que el niño no se perdió. Yo siempre he dicho que los que se perdieron fueron sus padres. Porque los hijos no tienen que cuidar de los padres. Son los padres los que tienen que cuidar de los hijos. Y más en esta generación. Y más en este tiempo. Cuando están intentando meterle todo tipo de ideas raras a los niños en las escuelas. Y que acepten lo malo como bueno. ¿Verdad? Siempre son los padres los responsables delante de Dios de cuidar a sus hijos. Y José y María, por lo que fuera, se despistaron y perdieron al niño Jesús hasta que lo encontraron en Jerusalén. Y esta iglesia de la Odisea era rica, como muchas iglesias hoy en día son ricas, tienen de todo. Pero si no tienen la presencia del Señor, ¿de qué les sirve ese equipo de sonido? ¿De qué les sirve ese salón que es una joya? ¿De qué les sirven esos instrumentos? ¿De qué les sirve lo que tienen si no son el tipo de persona que Dios quiere que sean?
Lamentablemente a veces el espíritu del mundo, el método, el sistema del mundo, la corriente del mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y los únicos que podemos frenar la descomposición moral y espiritual del planeta Tierra, ¿saben quiénes somos? Nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no hace su función, será pisoteada. ¿Qué es lo que quieren? Pisotearnos, borrarnos de la faz de la tierra. Pero mientras estemos aquí, tenemos que clamar por nuestros países, por nuestros hijos. Tenemos que orar al Señor para que la maldad no siga y siga y siga y siga, sino que nosotros seamos esa luz sobre un monte que no se puede esconder, sino que sepan que todavía existe amor en la tierra y todavía hay restauración en los matrimonios y todavía hay respeto y orden y cariño y perdón y tantas cosas. ¿Dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Porque ya eso en el mundo ya se perdió hace mucho tiempo. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos! Yo sé que es muy importante trabajar y dar una carrera y unos estudios a los hijos. Me parece muy bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero hay ciertas y determinadas situaciones y problemas en la vida que no se solucionan ni teniendo 20 carreras, ni siendo millonario. Porque los ricos y los cultos y los sabios también lloran y también se deprimen. Hace unos días estaba escuchando el testimonio de un cantante muy famoso que dijo, lo llegué a tener todo lo que se puede anhelar y tener en esta vida. Y cuando lo tuve todo en la mano, me sentía el hombre más miserable de la tierra. Un vacío tremendo en mi corazón. Porque uno lucha por tener una casa, por tener un coche, por tener. Y cuando lo tienes, el vacío aún es más grande que cuando no tenías todo eso. Y es que ya lo dijo hace muchos siglos un famoso filósofo francés llamado Pascal. Él dijo una frase tremenda. Cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y hasta que Dios no llene ese vacío, nada ni nadie podrá llenarlo. Podrás probar lo que quieras, Podrás viajar, podrás emborracharte, podrás drogarte, podrás tener lo que quieras. Pero si Dios no está en el centro de tu corazón, te sentirás como un ser miserable y vacío. Porque te das cuenta que después de haber llegado a la cúspide y de haber tenido todo, no tienes nada y estás vacío. Y te pasa exactamente lo mismo que cuando uno se atreve a leer la Biblia desde el principio, que ya la Biblia describe lo que le iba a pasar en el mundo espiritual al hombre, pero lo describe desde el mundo natural, diciendo, y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y cómo está el corazón del hombre sin Dios? Desordenado, vacío y en tinieblas. Y el único que puede cambiar esa soledad en una presencia permanente, y el único que puede quitar esas tinieblas en luz, y el único que puede quitar todo lo negativo y todo lo malo de tu vida, es tu Creador, tu Señor, que se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es. Pero algunos, en su ignorancia, porque es así, dicen, es que yo no necesito nada de esto que ustedes predican, porque yo tengo una religión. Yo soy, y te dicen su religión. Muy bien. ¿Usted sabe lo que significa la palabra religión? Muchos no saben. Es un término que viene del latín y la conjugación verbal es religa, reluga, relegare, que literalmente significa en español o en castellano atarse o volverse a atar. Las religiones, absolutamente todas, fueron inventadas por el hombre. El Islam, el budismo, absolutamente todas. Mormones, testigos de Jehová, Hare Krishnas. Podríamos estar toda la noche mencionando religiones o sectas. Todas fueron inventadas por los hombres. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la religión de Jesucristo?
¿Cuál es la religión a la que él pertenecía? ¿Sería tal vez Jesucristo católico? El catolicismo fue inventado en el 400 y pico después de Cristo. No existían curas, ni monjas, ni templos, ni catedrales durante los primeros 400 años del cristianismo. No existía la sagrada forma o la Eucaristía, la confesión auricular, el Dios te salve María, ni siquiera el credo. No existía absolutamente nada, ni el rosario, no existía nada del mundo católico. Jesús nunca fue católico, Jesús nunca hizo la confirmación, Jesús nunca se confesó ante un cura, Jesús no se bautizó en una pila bautismal por un sacerdote. Entonces, ¿cómo era Jesús? Jesús era de raza judía. Su padre era judío, su madre era judío, sus antepasados eran judíos. Si usted quiere saber cómo se llamaban los padres de José y María, vaya a la genealogía de Mateo capítulo 1 y podrá ir hacia atrás y sabrá cómo se llamaba el padre, el abuelo, el tatarabuelo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Judá, el hijo de Jacob. Ninguno de ellos fueron católicos, por cierto, y tampoco evangélicos, porque tampoco la palabra evangélicos, pentecostales, metodistas, anglicanos, luteranos aparece en la Biblia, ninguna. Pero él una vez se autodefinió y dijo, yo, primera persona del singular, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él fue un enemigo acérrimo de la religión de su época, el judaísmo. El mensaje más duro de la Biblia, el mensaje más contundente de Jesús, lo lanzó contra los escribas y fariseos de la época, es decir, los profesionales de la religión. Mateo capítulo 21 los llama sepulcros blanqueados. Existía y existe hasta el día de hoy la costumbre en Israel de vez en cuando ir por los cementerios y pintarlos. Y Jesús dijo, ustedes son como esos sepulcros blanqueados, recién pintados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Así sois vosotros. ¿O es que acaso nos hemos olvidado de que el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén, el centro religioso de la época, y volcó las mesas? Y les dijo a los religiosos de la época, a las máximas autoridades, a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el suegro y el yerno, que tenían un negocio montado en el templo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y mi casa tenía que haber sido una casa de oración, y esto es una cueva de ladrones, donde se comercia con la gente, donde la gente tiene que ir al estanque de Betesda a esperar un milagro, porque aquí no pasa nada, porque aquí, igual que la iglesia de la Odisea, hace mucho tiempo que mi Padre no habita ni se mueve en este lugar, y ellos no se habían dado cuenta. El mensaje más duro del ministerio de Jesús no lo lanzó a sus discípulos ni a las multitudes, sino a los escribas y fariseos, ¿verdad?, llamándolos hipócritas. Una vez fue a predicar a la sinagoga de uno de ellos y se dio cuenta de que había una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada, totalmente encorvada, no se podía enderezar, y Jesús le dice, ven, ponte aquí. Le pone las manos encima, ora por ella, y al instante, mis queridos hermanos, al instante dice que se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Después de 18 años de asistir a aquella reunión religiosa, el Señor la sanó y le cambió la vida. Y el principal de la sinagoga, en vez de haber dicho, gloria a Dios, qué tremendo, ¿puedes venir a predicar el próximo día? ¿Pueden venir, hermanos, para que este hombre ore por ustedes? No, dice que se enfadó con Jesús, se enfadó con el Señor, el santo, perfecto, varón de Dios. Y le dice a la gente, 6 días hay en los que pueden venir, pero no vengáis a la sinagoga en día de reposo. Para que ustedes sepan, los judíos solamente se reúnen un día a la semana, el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué está diciendo este hombre? No vengan en el día de reposo, porque no los voy a atender. Vengan durante la semana, que tampoco los voy a atender, porque no tenemos reunión ni la puerta del templo abierta. Y Jesús se le queda mirando y le dice, tú eres un hipócrita. ¿Así era el Señor? Y le dice, resulta que esta mañana te has levantado, has cogido tu buey o tu asno, lo has desatado, lo has llevado a beber, después lo llevas otra vez al pesebre, lo vuelves a atar, y aquí no ha pasado nada. Y resulta que a esta hija de Abraham,
que ha asistido 18 años fielmente sin crearte ni el más mínimo problema, no le has prestado ni la más mínima atención, vengo yo y la suelto, rompo esa atadura satánica sobre su vida y te enfadas, tú eres un hipócrita, hombre. Pero hermanos, ¿cuántas personas hoy en día le dan más derechos a un perro, a una foca, a una ballena, que a una criatura que está en el vientre de su madre y lo tiran al cubo de la basura porque molesta? Ese es el mundo de hipocresía, de doble moral en el cual vivimos. Y los únicos que podemos marcar una diferencia somos los cristianos, los que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Pero si nosotros callamos, el Señor Jesucristo llegó a decir, pues las piedras tendrán que hablar, porque si ustedes callan ya no hay ninguna posibilidad de cambio en la sociedad. ¿Por qué la gente ha cambiado? ¿Por qué la gente ha pasado de muerte a vida? ¿Por qué la gente ha tenido el gozo y la paz en su corazón? Porque alguien ha predicado, porque alguien ha hablado de Cristo. Pero si calláramos, el mundo se iría al desastre más absoluto. ¿Qué es lo que intenta el mundo? Taparnos la boca. Que no hablemos, que no denunciemos el pecado. Incluso hay en algunas iglesias donde ya la palabra infierno, no hable de eso, pastor, porque la gente se enfada. No hable de pecado, no diga eso. Porque hay unas cuantas personas en la iglesia que dan dinero. Y si usted habla de pecado, se van a ir y perdemos dinero y ofrenda y poder adquisitivo. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde ha llegado la iglesia del Señor? ¿Verdad? ¿No dice la Biblia que un día Jesús predicó y algunas personas se marcharon ofendidas? ¿Lo dice eso en su Biblia? Lo dicen todas las Biblias del mundo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando notaron que mientras predicaba Jesús la gente se levantaba y se marchaba muy ofendida con él? Maestro, hoy la gente se ha sentido muy ofendida contigo, como diciéndole, afloja un poco, no seas tan exigente, sé un poco más diplomático, porque como sigas así te vas a quedar más solo que la una. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se han ido ofendidos hoy porque les he predicado la verdad? Si ustedes también se quieren marchar hoy, aprovechen y váyanse ahora mismo. Pero yo no voy a bajar el nivel, ni voy a predicar lo que la gente quiere oír, para tener a más multitudes, para tener más gente y más aplausos. Tenemos que recuperar el valor perdido. Hemos sido valientes para emborracharnos, hemos sido valientes para engañar, hemos sido valientes para robar, hemos sido valientes para drogarnos, hemos sido valientes para tantas cosas, pero luego para Dios parece que esa valentía se difuma, se diluye y somos unos cobardes, ¿verdad? Pero yo creo que ha llegado la hora de decirle al Señor que nunca nos pase la tragedia que le pasó a la iglesia de la Odisea, que te perdió y tú dices, estoy a la puerta y llamo y nadie se entera, nadie me abre, como cuando el Señor sacó a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro toda la noche en la cárcel, la iglesia orando, manda el Señor un ángel, lo saca de la cárcel y llega a la casa donde estaba la iglesia reunida y resulta que toca la puerta. Va una muchacha a abrir la puerta y dice, Pedro, ábreme, que estoy fuera. Y la muchacha entra al culto y le dice a los hermanos, Pedro está fuera. Y le dicen en el culto los hermanos, cállate hermana, por favor, estás loca. Oiga, que no me estoy inventando nada, es que esto lo pone en la Biblia. Lo llamaron loca. Los hermanos de la iglesia le dijeron, loca. Ese no es Pedro, ese es el ángel de Pedro. Uf, qué espirituales, el ángel de Pedro. Pero una pregunta, ¿este culto de oración para qué lo hemos hecho? ¿Para que el Señor cuide a nuestro pastor, a Pedro, y lo traiga pronto, sí o no? ¿Y ahora que está en la puerta, le llamamos loca a la hermana? ¿No será que ustedes son los locos y aquí la única cuerda es esta muchacha? Tardó más la iglesia en abrirle la puerta a Pedro que el Señor sacarlo de la cárcel. Somos nosotros los que a veces impedimos que el Señor se manifieste. El Señor no tiene problemas con los inconversos. Muchas veces el freno lo ponen los mismos cristianos. Cuando llaman loco a uno que quiere hacer algo diferente y no le creen.
O cuando algunos dicen, no, ya Dios no hace milagros, pero porque ellos no creen que Dios pueda seguir haciendo milagros hoy en día. Y entonces predican desde sus púlpitos y predican desde sus libros que ya cuando murieron los apóstoles ya se acabaron los milagros. Pero no porque realmente sea así, sino porque ellos no tienen la fe para creer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que impiden la gloria del Señor en la iglesia. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que le dicen al Señor, déjalo Señor, déjalo, no quites la piedra, no lo quites. Todavía sigue habiendo cristianos que dicen, vamos a seguir como estamos, sin meternos con nadie, sin meternos en líos por si acaso. Yo he venido para que ustedes pierdan el miedo al hombre y el único respeto que le tengan en esta vida se lo tengan solamente al Señor. Es imposible caerle bien a todo el mundo, totalmente imposible. Ni el Señor Jesucristo le agradó a la gente, a todos. Pero nosotros no estamos en este mundo para agradar a la gente. Nosotros estamos aquí para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Fuertes aplausos a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga y que el Señor nos guarde. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nunca nos pase lo que a esta gente le pasó. Mucho templo, mucha riqueza, mucho de esto, mucho de aquello, pero lo principal, que era la presencia del Señor, la perdieron. Hermanos queridos, le dijo Moisés al Señor, si tú no vienes conmigo, yo de aquí no me muevo. Y hoy tenemos que decirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, yo no quiero presumir de una religión. Yo lo que quiero es tenerte a ti, Señor. Porque las religiones sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero el Señor Jesucristo hasta la muerte la venció, resucitando al tercer día. Y te pedimos, Señor, humildemente en esta noche que nunca, jamás, ni a nivel personal, ni a nivel de congregación, perdamos la gloria y la presencia de Dios de nuestras vidas. Que no nos enredemos tanto en las cosas de este mundo, en el materialismo y tantas otras cosas, que al final lo más importante, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos olvidemos de eso. Guárdanos, ayúdanos a mantenernos siempre bien cerca de ti, Señor. Y contra viento y marea predicaremos tu palabra hasta las últimas consecuencias si hace falta. Pero sabemos, Señor, que tú buscas una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia ordenada, una iglesia coherente, una iglesia que sea igual dentro que fuera de sus templos. Y para eso hoy en día, Señor, necesitamos pedirte mucha ayuda y mucha bendición. Porque por nuestras fuerzas no podremos nunca llegar a ninguna parte. Pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y cerca de tus caminos y bendice a todas y a cada una de las familias aquí representadas en esta noche. Y haz tú lo que quieras en nosotros, porque al fin y al cabo te pertenecemos. Pedimos todo en esta noche en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La bendición de Dios sea con todos ustedes.